Bueno, pues muchísimas gracias por acudir un jueves más. Bueno, igual es la primera vez que estáis aquí con nosotras y nosotros en estos directos hacia el empleo, donde siempre intentamos, pues bueno, hacer una programación donde recopile temas diferentes sobre herramientas para la búsqueda de empleo que sean novedosas, temas de información laboral, como por ejemplo el pasado jueves que hicimos el de prestaciones contributivas para personas desempleadas. Bueno, pues vamos tratando diferentes temas y hoy tenemos un tema muy especial, un tema que ya veníamos abordando y queríamos plasmar en un directo hacia el empleo, que es el empleo y discapacidad. Cómo poder asesorar a todas las personas que nos han inscrito al servicio multicanal con discapacidad. Y para ello tenemos aquí conectada ya a Sandra Alonso. Sandra, muy buenas, que ella es consultora en la Fundación, ella es especialista para la empleabilidad, para la inclusión laboral con las personas con discapacidad. Y bueno, Sandra, es un lujo tenerte aquí hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, muchas gracias, Javier. Bueno, pues si os parece, voy a compartir la pantalla con la presentación que tengo. Y bueno, como ha dicho Javier, yo soy Sandra Alonso, soy especialista en los programas de empleabilidad de la Fundación para personas con discapacidad. Y bueno, cuando veáis la pantalla, por favor, si me podéis confirmar y así ya directamente os cuento con el contenido. Pues estupendo. Pues entonces, nada, como os decía, bueno, vamos a la presentación de Eurofins Fundación, ya la he hecho. Ahora veremos qué es la Ley General de Discapacidad y cómo os afecta, qué es el certificado de discapacidad, los pasos para obtenerlo, cuál es la diferencia entre discapacidad como personas con discapacidad. Después veremos cómo está el mercado laboral con respecto a la discapacidad. Y os contaré los programas de empleabilidad y las ofertas de empleo que tenemos desde Fundación Eurofins. Esto lo voy a pasar rápido porque os lo acabo de contar, ¿no? A qué nos dedicamos, a la inclusión de las personas con discapacidad, y vamos a la Ley General de Discapacidad. La Ley General de Discapacidad, no sé si sí que entiendo que conocéis su existencia, pero no sé si sabéis lo que implica para el colectivo de personas con discapacidad. El artículo 42.1, sin más, obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a tener el 2% de los puestos de trabajo reservados para personas con discapacidad, ¿vale? Esto en las empresas supone que en ocasiones no tengan la posibilidad de contratación directa por una serie de motivos, que puede ser como que no haya demandantes de empleo para la oferta, por razones técnicas, económicas, organizativas o productivas, ¿vale? Y aquí os pongo un ejemplo que nos suele pasar habitualmente. Una empresa que gestiona puertos, en el puerto de Barcelona, el 95% de su plantilla son estibadores de puerto. Bueno, pues tener un 2% de la plantilla con discapacidad no siempre es posible porque son puestos de trabajo donde no hay trabajadores con discapacidad. Aquí la ley permite a las empresas solicitar un certificado de excepcionalidad que dura 3 años y les obliga a cumplir con una serie de medidas económicas alternativas que pueden destinar a distintas opciones, como la que nos implica la Fundación Eurofins, que es la donación para la creación de empleo de personas con discapacidad, evidentemente. Entonces, nosotros somos perceptores de este tipo de donaciones por parte de las empresas que no cumplen con la ley de discapacidad y les ayudamos, nos ayudan a poner en marcha pues, programas de empleabilidad como lo que os contaré para poder dar empleo a las personas con discapacidad. ¿Vale? La ley de la discapacidad tiene otras implicaciones que también nos dan a vosotros el derecho al acceso al empleo en igualdad de condiciones con el resto de personas y trabajadores, que también es importante, pero lo importante es saber esto, ¿no? Que el 2% de los puestos están reservados para personas con discapacidad. Y no sé si todos los que estáis aquí tenéis discapacidad o no, porque hay gente que a lo mejor no la tiene y que se está planteando si podría solicitar un certificado o no. Entonces, vamos a dar unas pinceladas también. ¿Qué significa discapacidad? Bueno, la definición es que es la condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna limitación física, mental o sensorial que afecta a la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad, ¿vale? ¿Esto quiere decir que cualquier circunstancia, patología, enfermedad implica una discapacidad? No, porque la discapacidad es un certificado que se solicita y nos otorgan acreditando la discapacidad
y dos personas pueden tener la misma patología o enfermedad y una haber solicitado el certificado y otra no, ¿vale? Entonces, la discapacidad es una situación legal que nos acredita y para eso hemos tenido que hacer unos pasos que luego os contaré. Hay 4 tipos de discapacidad reconocidos, que son la física, que puede ser funcional o motora, de movilidad, u orgánica, que tiene que ver con procesos internos del cuerpo. Por ejemplo, una diabetes, ¿vale? Que hay gente que no sabe que con la diabetes te pueden dar discapacidad y se llama orgánica. Está la sensorial, que es muy conocida, puede ser visual, auditiva o también de la comunicación y del habla, gente con tartamudeo, problemas en el discurso para hablar, que sea fluido. Está la discapacidad intelectual y la discapacidad mental, que no son lo mismo, son cosas distintas y una no implica la otra. Y la mental hablamos de enfermedad mental, ¿vale? Y por salirnos un poco de lo habitual que se piensa, no hablamos solo de esquizofrenia, hablamos de depresión, ansiedad o trastornos de alimentación, ¿vale? Pero lo importante es que a nivel legal la discapacidad tiene que ser de un 33% o superior para que contabilice para las empresas como cumplimiento de esta ley, de este 2% de puestos. Esto os lo comento porque hay personas que van a tramitar un certificado de discapacidad y obtienen un 19%. Bueno, pues tienen un 19% de discapacidad, pero legalmente no computan ni para la LGD ni para otro tipo de beneficios y ayudas que os comentaré luego que se pueden obtener por tener la discapacidad, ¿vale? Los pasos para obtener el certificado de discapacidad son unos cuantos y es verdad que sabemos que es un proceso largo y aburrido y que a veces pues puede hacer que haya personas que directamente no se planteen solicitar un certificado porque es muy largo el proceso, ¿vale? Hay que tener informes médicos, hay que presentar los informes más la solicitud de reconocimiento de grado, hay que citarse con el tribunal médico y en ese tribunal, las que tengáis discapacidad ya lo sabéis, evalúan todo lo que presentamos y deciden si nos dan un grado de discapacidad u otro. Y entonces nos dan el certificado y la tarjeta acreditativa. Y además esto lo hace los servicios sociales de cada comunidad autónoma. Y además es un proceso que no está unificado nacionalmente. Cada comunidad autónoma tiene sus servicios sociales y su proceso, ¿vale? Desde Fundación Eurofins, por cierto, también podemos orientar y ayudamos a las personas que no tienen todavía el certificado, que lo quieren pedir, a saber cómo hacer los pasos, ¿vale? Este punto laboralmente es muy importante, lo que os voy a contar ahora, porque no sé si alguien de aquí tiene incapacidad laboral, además de discapacidad, pero este es un punto que ha sufrido modificaciones a lo largo de los últimos 4 años y hasta, bueno, la discapacidad, como os he dicho, los piden los servicios sociales de cada comunidad autónoma y la incapacidad los pide la seguridad social, ¿vale? A veces, pues, en el desarrollo de nuestra profesión llega un momento en el que por cualquier circunstancia, enfermedad, accidente o lo que sea, no podemos seguir ejerciendo nuestra profesión habitual. Y si así se considera, nos dan la incapacidad permanente total para la profesión habitual, así es como se llama, ¿vale? Esto en resumen es que si yo era soldador y me ocurre esta circunstancia y ya no puedo ser soldador, me dan un certificado para incapacidad permanente como soldador. Y esto normalmente lleva asociado una pensión económica al no poder hacer mi empleo. ¿Eso significa que no puedo volver a trabajar? No, sí que puedo volver a trabajar y seguir cobrando la pensión, siempre y cuando el trabajo que yo vaya a hacer no sea en el puesto de trabajo para el que me han dado la incapacidad, ¿vale? Si a alguno os ha pasado esta circunstancia, sabéis que cuando os dan un nuevo empleo, teniendo la incapacidad, tenéis que presentar en la Seguridad Social un documento indicando el puesto de trabajo que vais a tener y las funciones. Y si ellos consideran que es compatible con vuestra pensión, pues os dejan trabajar y seguir cobrando la pensión de incapacidad. Y si deciden que no es compatible, os hacen elegir entre el empleo o esta pensión, ¿vale? Bueno, pues además de esto, hasta 2019, cuando nos daban la incapacidad para la profesión habitual, automáticamente se nos reconocía un grado de discapacidad del 33%, sin tener que pasar por todos los trámites anteriores que os he dicho. En 2019 salió una sentencia del Tribunal Supremo y cambiaron esta circunstancia y se dejó de dar automáticamente el certificado de discapacidad a la gente con incapacidad permanente. Bueno, pues el 28 de febrero en el BOE de este año
salió una ley por la que otra vez automáticamente se reconoce a las personas con incapacidad como personas con discapacidad, ¿vale? Entonces, ahora mismo, el que tenga la incapacidad permanente total para su profesión habitual no tiene que pasar por servicios sociales, el tribunal y todas las pruebas para ser considerado como persona con discapacidad. Esto es importante porque entre 2019 y 2023 las empresas no podían contar con la gente con incapacidad para la profesión para cubrir esos 2% de puestos de trabajo. Bueno, pues ahora ya sí que se puede contar con ellos. Así que teniendo cualquiera de estos dos documentos que veis aquí, estas tarjetas de discapacidad o el certificado de la incapacidad para la profesión, podéis optar a los puestos y a los beneficios de personas con discapacidad. ¿Vale? ¿Qué tipos de ayudas y beneficios podéis obtener con el certificado de discapacidad? Bueno, unas cuantas, ¿vale? Veis aquí movilidad y transporte, ayudas fiscales, ayudas sociales, a la educación, a la vivienda, a la integración laboral. Lo importante de estas ayudas es saber que, por un lado, hay ayudas del sistema de seguridad social, que son prestaciones económicas, aparte de por incapacidad, si es por la profesión, puede ser también por tener descendientes o personas mayores a cargo que tengan discapacidad, ¿vale? Aparte de que nosotros la tengamos, si tenemos hijos o padres que están a nuestro cargo que tienen discapacidad, también nos dan ayudas económicas, ¿vale? Luego hay ayudas económicas individuales a las personas con discapacidad. Hay subvenciones para vivienda, hay subvenciones para movilidad, para los vehículos también, para formación, estudio y deporte. Estas ayudas de formación, estudio y deporte implican muchas veces reducciones de cuotas, becas de estudio, ayudas en el transporte, en materiales para adaptar, si necesitas una adaptación visual o auditiva de cualquier tipo, también nos las dan, ¿vale? Y como ayudas fiscales, estas ayudas son generadas por las comunidades autónomas y como veo que aquí hay gente de todo el territorio nacional, en cada comunidad autónoma podéis informaros de qué ayudas tenéis, pero tenéis disminuciones en el IRPF, que esta es muy importante. No pagáis impuesto de circulación, ¿vale? De matriculación e impuesto de circulación. También tenéis disminución del IVA en la declaración de la renta. Hay bonos en el impuesto de patrimonio y en la ley de sucesiones y donaciones, ¿vale? Estos beneficios pueden estar sujetos a diferentes normativas territoriales, así que, como os decía, hay que consultar con el ayuntamiento. Y en el último punto, que pongo ayudas para la integración laboral, estas ayudas no son directas para vosotros, no van a vuestro bolsillo, quiero decir, pero como son ayudas que sí que van a las empresas, lo que hacen es promover que se haga contratación a personas con discapacidad. Lo que se intenta es que las empresas cumplan con la contratación y no tengan que acogerse a esas medidas alternativas que os he dicho por no encontrar personas con discapacidad para sus puestos de trabajo. Entonces hay un montón de medidas económicas de fomento del empleo para las personas con discapacidad, que nos ayudan a poner en marcha muchas veces también programas de empleabilidad, ¿vale? Vamos a hablar del mercado laboral y discapacidad, que entiendo que os interesará mucho este punto. Como datos grandes, que sepáis que en España hay casi 2 millones de personas en edad activa con discapacidad, entre 16 y 64 años, ¿vale? De este casi 2 millones, unas 360.000 tienen formación superior y solo el 41% trabaja. O sea, casi el 60% de las personas con discapacidad en edad activa no está trabajando, ¿vale? Por eso nosotros tenemos nuestro foco puesto en conseguir este empleo, ¿vale? El mapa del empleo, ahora mismo, en el mercado laboral, estas dos imágenes que veis aquí, a la izquierda, pone profesiones digitales. En España hay publicadas casi 100.000 ofertas de empleo para profesiones digitales, de desarrollador de software, full stack, administrador de sistemas, consultor, un montón de ofertas en distintas, como veis, por todo el territorio. Y en profesiones no digitales hay casi más de 340.000 ofertas de empleo, ¿vale? Hay mucho empleo.
Hay mucho empleo para comercial, para trabajador de ocupaciones elementales, evidentemente, estas siempre ocupan mucho porcentaje, oficiales y operarios, profesional administrativo financiero. Bueno, como veis, ofertas de empleo hay muchas en España. Pero os he querido poner esta comparación porque ahora os contaré un programa que tenemos, pero el sector digital, que seguramente muchos de vosotros no os habéis planteado que sea una opción para vosotros, a lo mejor, es un sector que ofrece muchísimos puestos de trabajo y hay muy poca gente para cubrirlos. Y de estos 100.000 puestos que veis aquí más o menos, normalmente el 60% no se cubren, ¿vale? Así que aquí tenemos una opción muy interesante para poder formarnos y ocupar puestos de trabajo. No sé si entiendo que las personas que estáis aquí estáis en búsqueda de empleo, ¿vale? Y no sé si os habéis planteado pues, reorientar vuestra profesión. Pero nosotros desde la Fundación Eurofirms, como tenemos el reto de mejorar la empleabilidad para favorecer el acceso al empleo en igualdad de condiciones, sí que entendemos que es necesario mejorar la empleabilidad, porque tenemos muchas ofertas de empleo, tenemos ofertas para todo tipo de cualificaciones y en todos los ámbitos, porque como os decía, estamos bajo el paraguas del grupo Eurofirms, que es un grupo de recursos humanos, que tiene empresa de trabajo temporal, que tiene una división de consultoría de selección de personal para contratación directa en la empresa, y en el grupo Eurofirms al año se firman unos 225.000 contratos de empleo. Eso nos proporciona una capacidad enorme de dar empleo también a las personas con discapacidad. De hecho, de todas las contrataciones que se hacen a lo largo del año en el grupo Eurofirms, un 1,4% son de personas con discapacidad. Son muchas, ¿vale? Y aquí os queremos dar una oportunidad, pero sí que nos hemos dado cuenta de que muchas veces necesitamos mejorar la empleabilidad a través de algún tipo de formación que nos permita ir a puestos de trabajo, porque nuestro objetivo también es que sean inserciones laborales de calidad, que no me den un trabajo hoy y a los 3 meses se me acabe y tenga que buscar otro. Y los trabajos que nos ofrecen más estabilidad, más recorrido y continuidad, pues son puestos de trabajo que a lo mejor requieren que nos reciclemos o que hagamos algún tipo de formación. Y por eso en nuestros programas de empleabilidad tenemos becas, las becas Reto 8M y las becas de Bootcamp Inclusivo, que ahora os contaré estos programas, ¿vale? Y tenemos otras opciones, ofertas de empleo directas y otras opciones formativas y de empleabilidad que van surgiendo según vamos teniendo también nosotros pues, acceso a esas medidas económicas, a esas financiaciones que nos permiten ponerlas en marcha, ¿vale? Yo os pongo un ejemplo muy sencillito de programa de empleabilidad. Hemos conseguido financiación para hacer unos cursos para formar carretilleros con un sistema de realidad virtual. Es algo un poco novedoso, pero bueno, nos damos cuenta de que un carnet de carretilla se puede sacar en un intensivo de 8 horas y cuando conseguimos una oportunidad de pasar una prueba con una empresa para que nos contraten, si hemos tocado la carretilla 20 minutos, nos ponemos nerviosos y a lo mejor no hacemos bien la prueba. Bueno, pues tenemos la opción de sacar el carnet de carretilleros y además, con el sistema de realidad virtual, hacer unas cuantas horas de entrenamiento previo en un sistema con sus gafas de realidad virtual, sus volantes, sus pedales, que no es exactamente lo mismo que llevar una carretilla, pero bueno, la verdad es que funciona muy bien y nos permite también quitarnos los miedos y avanzar y luego aprovechar mejor el rato con la carretilla de verdad para sacarnos el carnet. Y esto, pues hemos encontrado financiación para hacer ahora unos grupitos en Girona y en Zaragoza y los hemos formado. Entonces van surgiendo cosas constantemente, ¿vale? Pero sí que como programas de empleabilidad que tenemos ahora encima de la mesa y sobre todo este programa Evolution que os voy a contar, tenemos una convocatoria abierta que va a empezar este mes de mayo, por si os interesa. ¿Y en qué consiste? Bueno, como os decía, necesitamos formar muchas veces a las personas para que puedan ocupar esos puestos de trabajo que ofrecen buenas condiciones laborales y tenemos un bootcamp de full stack, que esto al final es desarrollador web, ¿vale? Que dura 480 horas, que son 12 semanas, 3 meses nada más, 8 horas al día. Y no hacen falta conocimientos previos. Y además es online, con lo cual tampoco las personas se tienen que desplazar. Y esto es un programa de becas.
Un bootcamp de desarrollo web en el mercado, si hay que pagarlo, vale algunos miles de euros, pero nosotros tenemos becas para 20 personas con discapacidad para que se formen gratuitamente y luego empiecen a trabajar en el sector tecnológico. Hemos hecho ya más ediciones del bootcamp. Os diría que es increíble ver cómo personas que en su vida se han planteado que puedan programar una página web, que les parece a lo mejor algo muy complicado, se han formado con nosotros y están trabajando en empresas tecnológicas grandes. ¿Vale? Es intensivo, esto que os pongo aquí, evidentemente podéis entenderlo, os puede sonar a chino, dependiendo de si tenéis algún conocimiento previo o no, pero básicamente os enseñamos a programar una página web, lo que se ve el usuario cuando entra a una página web y lo que hay detrás. ¿Vale? En 3 meses y después os buscamos el empleo en las empresas tecnológicas. Y a estas becas se puede acceder, están en nuestra página web, dentro de empleabilidad y está abierto el proceso. ¿Vale? Y además son de alta empleabilidad, como os digo. ¿Vale? Casi el 80% de las personas antes de los 6 meses está trabajando. Y en un sector tecnológico, por cierto, que ofrece condiciones de trabajo muy buenas porque se suele trabajar mucho desde casa, o 2 días en oficina, 3 desde casa, hay una buena progresión de carrera, buenos salarios, buenas condiciones, como os decía, pues es una gran oportunidad. Y por otro lado, para las mujeres con discapacidad tenemos las becas Reto 8M, que son becas para la inserción laboral de mujeres con discapacidad. Ya en 2021 lanzamos este programa porque queríamos ayudar a encontrar empleo a 1.000 mujeres con discapacidad. Ya vamos por 1.245 y hemos decidido dejarlo como un programa permanente en la Fundación. Y es un programa que tiene como objetivo la inserción laboral, siempre es nuestro objetivo máximo, ¿vale? Y ofrecemos un itinerario de acompañamiento con acciones de orientación laboral, formación, empoderamiento e intermediación laboral, ¿vale? En la fase sobre todo en la fase de formación, es formación online, gratuito, todo esto no hay, evidentemente son becas, ¿vale? Y hay formación desde habilidades digitales o lo que se llaman ahora las soft skills, que al final es pues, tener tolerancia a la frustración, trabajo en equipo o flexibilidad, o formación para el puesto de trabajo en introducción a la programación, ciberseguridad, atención al cliente y ventas, diseño gráfico, ¿vale? Y esto lo complementamos con acciones individuales y grupales de empoderamiento, pues sesiones de speed job dating que al final son prácticas de entrevistas de trabajo rápidas, en la que participan voluntarios de empresas y voluntarios de Eurofirms para ayudar a mejorar las mujeres en la fase de entrevista. Damos un taller de imagen personal para la entrevista de trabajo y la videoentrevista, que lo imparte una mujer con discapacidad. Hacemos mentorización, tenemos visitas a empresas y charlas inspiradoras de embajadoras del reto. Y luego, como siempre, pues presentar las candidaturas a ofertas de empleo del grupo Eurofirms, ¿vale? Así que también os invito a las que seáis mujeres, que podáis entrar en la página de Fundación Eurofirms, que luego ahora os enseñaré, ¿vale? Y solicitar cualquiera de estas becas que bueno, pues nos ayudan mucho a encontrar un empleo y sobre todo aquí también con la fase de orientación, pues a definir nuestro objetivo laboral y ver realmente dónde estamos, dónde queremos estar y qué necesitamos para conseguirlo, ¿vale? Y nuestras ofertas de empleo, pues que esto es la parte importante y la pongo al final porque evidentemente los programas de empleabilidad todos acaban aquí en ofertas de empleo o a lo mejor hay gente que no necesita y tiene ya muy buen currículum y puede acceder directamente a las ofertas. Nosotros en la Fundación Eurofin somos expertos en selección de perfiles con discapacidad y talento. Llevamos, desde que inició nuestra andadura hace 15 años, más de 6.000 personas integradas y tenemos una base de datos de más de 28.000 candidatos con discapacidad. Todo esto de personas con discapacidad, ¿vale? Entonces, tenemos ofertas para todo tipo de cualificaciones y en todos los ámbitos. Pero siempre intentamos encajar las necesidades que tienen las empresas con las capacidades que tenéis las personas para asegurar el éxito, ¿vale? No intentamos cubrir puestos de trabajo con gente que no vaya a encajar bien porque no sirve de nada ni para la persona ni para la empresa, ¿vale? Y además hacemos siempre acompañamiento en la empresa y el candidato en el proceso de integración. Estas contrataciones pueden ser
por empresa de trabajo temporal o contratación directa en empresa. Trabajamos las dos cosas. Y os diré que el hecho de que una contratación empiece por empresa de trabajo temporal no quiere decir que el trabajo vaya a ser temporal. Hay muchas empresas que utilizan esta forma porque es rápida y sencilla y la utilizan como un periodo de prueba para la persona. Y si a los 3 meses de estar por trabajo temporal consideran que es una persona válida y que puede pasar a plantilla, pues muchas veces son contratadas por las empresas, ¿vale? Y para acceder a las ofertas de empleo, aquí sí que os diré que lo más útil es que os registréis como candidatos en la página de Eurofirms, en nuestra página web, que es eurofirmsfoundation.org, y os enviaremos esta información. Os podéis registrar como candidatos, marcar que tenéis discapacidad, porque así desde la fundación podremos acceder a vuestra ficha directamente, completáis los datos y podréis tener acceso, además de las ofertas de la fundación que son exclusivas para personas con discapacidad, a las ofertas de todo el resto de divisiones del grupo Eurofirms, porque de hecho en Eurofirms lo que potenciamos es que se presenten candidaturas de personas con discapacidad a cualquier oferta de empleo. Y la mayor parte de inserciones laborales que conseguimos no es porque sean puestos específicos para personas con discapacidad, sino al revés. Tenemos ofertas de empleo, muchísimas, y las personas tienen capacidades y si cumples con los requisitos para cubrir un puesto de trabajo, presentamos la candidatura, sea o no personas con discapacidad. Así que entrando en la página de la Fundación Eurofirms, en el área de candidatos donde pone ofertas de empleo, si hacéis clic, os llevará aquí a hacer el registro. Veréis arriba esto que se ve aquí y a la derecha donde pone regístrate, hacemos clic y ya nos va haciendo rellenar los pasos de forma muy rapidita y sencilla y ya nos permite acceder a todas las ofertas. Esto también se puede hacer a través de la app para el móvil, ¿vale? Que también evidentemente está de esa manera. Os diré como dato que en 2022, desde la Fundación, conseguimos, y desde el grupo, hacer casi 1.500 inserciones de personas con discapacidad. Son unas cuantas en todo el territorio nacional, incluidas las islas, ¿vale? Y en prácticamente todas las provincias. Y en muchísimos puestos de trabajo distintos, desde mozos de almacén, carretilleros, comerciales, teleoperadores, desarrolladores web, comerciales, dependientes y, no sé, soldadores, ¿vale? Tenemos muchísimas opciones de empleo y bueno, son tantas que, que nos parece que podéis optar a todas ellas. Como os decía, no está limitado que tengáis discapacidad para que os presentéis a cualquier oferta que veáis que os puede interesar. Porque tengáis el dato, trabajamos con empresas de todo tipo, de tamaño, de envergadura, trabajamos con empresas pequeñitas locales a multinacionales como, no sé, American Express. American Express nos contrata gente con discapacidad, ¿vale? Así que bueno, estas son las opciones que os damos desde la Fundación, aprovechando la potencia del grupo Eurofirms. Y creo que ha habido bastantes preguntas, así que nada, estoy ya aquí a vuestra disposición para ir respondiendo las preguntas que ha habido. Pues muchísimas gracias, Sandra, por tu exposición. Vamos a pasar, si te parece, como decías, a las preguntas que han ido llegando. De entrada nos preguntaban sobre el tema de acceso, si había alguna barrera por edad. No, ninguna. Que se esté en edad laboral, que se pueda trabajar legalmente y tener, evidentemente, pues si la persona es de fuera de España, pues que tenga permiso de trabajo, que no esté expirado y ya está. Pero de edad ninguna. De hecho, os diré que hemos tenido en el bootcamp personas de 53 años y de 22. También nos preguntaban si, bueno, ya nos decías que estabas en todas las provincias, también en las islas, ¿verdad? Sí. Y era a través de la propia página web donde se podría hacer el acceso. Sí, de hecho, en la página web, cuando se hace el registro y ya se accede a las ofertas de empleo, los que son ofertas de empleo directamente, se puede filtrar directamente por localidad o por provincia o comunidad autónoma. Nos preguntaban también si, aparte de ofertas de trabajo, tenéis servicios de orientación laboral. Sí, hacemos orientación laboral y, de hecho, si quieren contactar con nosotros en nuestra página web,
en la página de la fundación, tienen un formulario de contacto y tal cual nos llega el email del formulario de contacto, alguno de los compañeros de fundación se pone en contacto con la persona y ya vamos trabajando lo que se necesite. Vale, luego también una cuestión con el tema del currículum. ¿Se aconseja poner en el currículum que esa persona tiene certificado de discapacidad? Es la gran pregunta. Esto lo trabajamos mucho en talleres de orientación que hacemos. A ver, aquí siempre decimos que esto es algo muy personal, pero nosotros sí que recomendamos ponerlo porque aunque las personas puedan pensar que les perjudica porque habrá empresas que no quieran contratar por tener discapacidad, lo cierto es que si no lo pones, la empresa no va a ver si puede, aparte de que le interese tu perfil o no, se pueden acoger a medidas de fomento del empleo. Si no pones que tienes discapacidad, esa información queda opaca para la empresa, salvo que luego tú lo quieras contar en una entrevista. No estamos diciendo que nos tenga que contratar por tener discapacidad para tener esas medidas de fomento, pero es verdad que, hombre, si la oferta es para personas con discapacidad hay que ponerlo, porque si no ya te borramos del proceso de selección. Si la oferta no es exclusiva, esto queda un poquito a discreción de cada uno, pero lo que sí que recomendamos siempre es que en caso de que pongamos que tenemos certificado de discapacidad, no hay que indicar el grado exacto que se tiene, no es necesario. Con poner que dispongo de certificado de discapacidad en vigor es suficiente o igual o superior al 33%. El único caso es que si es superior al 65%, sí que se puede indicar porque las medidas de fomento del empleo son distintas. Hay dos tramos, del 33 al 64, entran todos en el mismo baremo y a partir del 65 hay otro tipo de medidas. Y no hay que indicar el tipo de discapacidad en el currículum, no, porque además es información personal protegida por el Reglamento General de Protección de Datos. Es importante. Claro, ahí nos podríamos encontrar, Sandra, en una entrevista de trabajo con algunas preguntas que no correspondan. Sí, y esto nos pasa mucho y también lo trabajamos en los talleres, aunque lo trabajamos con las empresas, como os decía, para que no hagan estas cosas, pero lo que sí que tenemos que saber, por un lado, y esto nos pasa mucho y nos da una lástima enorme, hay empresas que nos piden el certificado de discapacidad para acreditar nuestra situación y nos piden el certificado completo, incluida la página donde pone dictamen técnico facultativo. Eso es ilegal. Esa página es un informe médico y esa información está protegida por el Reglamento General de Protección de Datos. Con entregar la página en la que pone resolución del grado de discapacidad es suficiente para acreditarlo, ¿vale? Pero la página del dictamen en el que pone la causa concreta por la que nos han dado discapacidad es totalmente personal. Lo que sí que recomendamos es tener preparado cómo queremos contestar a este tipo de cuestiones, ¿no? Y saber hacerlo con elegancia. Y yo creo que con indicar que pues, esta información no te la puedo entregar porque es personal y está protegida por el Reglamento de Protección de Datos es suficiente. Pero sí, nos encontramos a veces, igual que nos preguntan cosas inapropiadas como si estamos casados o pensamos tener hijos, que esto no se puede preguntar y todos lo tenemos claro, tampoco nos pueden preguntar la causa de nuestra discapacidad. Nos pueden preguntar únicamente si necesitamos alguna adaptación del puesto de trabajo o tenemos alguna limitación para el puesto que nos están ofertando. Pero salvo eso no hay que indicar más. Sí, justo estaba pensando también en el tema de cuando muchas mujeres le preguntan directamente si piensa quedarse embarazada en un periodo corto o cualquier tipo de enfermedad, evidentemente, pues queda protegida por la Ley de Protección de Datos. Totalmente. No procede. Bueno, muy interesante también esa parte que comentaba Sandra de esa sensibilización también, ¿no?, que hacéis con las empresas para cómo enfocar las entrevistas. Sí, aquí es importante, siempre lo digo, en una entrevista de trabajo, cuando tenemos discapacidad, saber que la persona que está delante también es persona y también puede tener dudas sobre cómo enfocar la entrevista. Nosotros damos formaciones en procesos de selección inclusivos, pero hay mucha gente que no sabe qué puede preguntar, cómo, si se estará pasando, si se está quedando corto, no saben ni el lenguaje inclusivo. Entonces, si nosotros les facilitamos como personas con discapacidad un poquito el camino y lo hablamos hasta donde nosotros queramos contar, que obligación no tenemos, pero derecho, por supuesto, que hay gente que pues, comparte sus situaciones, cada uno como quiera, pero si allanamos el camino y hacemos que sea fluido y natural y mencionamos simplemente la discapacidad pues, referida a adaptaciones del puesto o limitaciones, pues ayudamos a que la otra persona no genere dudas, ¿no? Esto pasa mucho. Nos hablabas, Sandra,
el sector digital como uno de los potenciales nichos, ¿no?, de empleo que teníamos, nos convertía esa imagen que casi 100.000 puestos de trabajo. Sí. ¿Habría algún otro sector en el que consideres interesante también, donde se está moviendo un poco más de todas las ofertas que manejáis? Pues mira, además del sector digital, ahora mismo el sector comercial está a tope y el de los teleoperadores, pero cuando hablamos de teleoperadores de todo tipo, quiero decir, es un campo muy amplio. Nosotros contratamos muchísima gente para atención telefónica o venta telefónica o atención al cliente telefónico, o hay muchísimo, muchísimo empleo. Ese empleo sencillo, en el sentido de que no hace falta una gran formación, sí unas habilidades de comunicación mínimas, ¿no?, porque vas a tener que estar hablando con gente constantemente, pero si te gusta hablar con gente y relacionarte, nosotros ahí tenemos mucha demanda. Y luego esa ocupación, ese cajón desastre que se llaman las ocupaciones elementales, evidentemente, incluye muchísimo, ¿no? Pero es verdad que en la industria de cualquier tipo siempre necesitan gente para producción, y ahí pues tenemos el otro nicho grande. Pero es verdad que las condiciones laborales, bueno, son distintas, simplemente, ¿no? Si trabajo en producción no puedo teletrabajar porque es imposible, ¿no? Y tengo que estar en el puesto de trabajo, entonces por cuestiones de movilidad puede ser una opción, pero para los teleoperadores sí que nos estamos encontrando teletrabajo también, ¿eh? Al final, teniendo un ordenador y los cascos, y damos mucho empleo en ese sector. Es verdad, Sandra, que todo el teletrabajo ha transformado. Bueno, Totalmente. veíamos, ¿no?, en la pandemia, que antes de la pandemia se empezaba a ver algunos puestos que se estaban empezando a teletrabajar. La pandemia lo revolucionó todo, lo aceleró todo. Estamos viendo también que estamos volviendo también mucho al presencialismo, ¿no? Igual más de lo que podríamos imaginar cuando estábamos con más teletrabajo. Y bueno, igual sí es verdad que abre también, ¿no?, el mundo del teletrabajo muchas opciones a una persona, por ejemplo, que tenga un problema de movilidad y el teletrabajo abre un nuevo No. campo. Pero fíjate, no solo problemas de movilidad, que es evidente que se resuelve cuando trabajas desde tu casa, pero hay gente que por sus circunstancias necesita un entorno de trabajo o un ambiente con un tipo de iluminación, de temperatura, de tranquilidad, de que no haya trasiego. Y esto en tu casa lo puedes tener porque puedes estar y con tu silla y a tu aire, ¿no? Y cuando tienes que ir presencialmente a un puesto de trabajo, todo esto pues lo puedes perder porque la iluminación será la que haya y no siempre te la pueden adaptar. Hay adaptaciones que las empresas pueden hacer. Bueno, y deben legalmente, y además tienen también incentivos económicos para atajarlas cuando son adaptaciones que se pueden llevar a cabo, como una silla ergonómica o, no sé, o poner una rampa de acceso, me lo invento. Pero hay otras como son el ambiente, el confort o la tranquilidad, pues que nos ayudan, o gente que por medicaciones o circunstancias que tienen, pues si yo trabajo a las 8 de la mañana, me levanto a las 8 menos 20, estoy en mi puesto de trabajo y no me tengo que desplazar y paso peores noches, pues depende de las circunstancias. Claro, cada discapacidad es un mundo, ¿no? Y poder estar en casa pues nos ayuda esos días también, que a lo mejor si tuvieras que ir a la oficina no podrías trabajar porque te encuentras más fatigado o necesitas un poco de reposo, y si estás en casa, sí. Entonces, Sandra, las personas que nos estén escuchando y vayan al puesto de trabajo, podrían solicitar por una situación de tener certificado un teletrabajo, a lo mejor, o más días de teletrabajo. ¿Eso sería posible o...? A ver, aquí hay una cuestión importante. Cuando entramos en un puesto de trabajo o estamos trabajando ya, hay una cosa que se llama el reconocimiento médico, que a veces nos queremos hacer y a veces no, ¿vale? Nosotros a las personas con discapacidad, desde la Fundación siempre les recomendamos que se lo hagan, porque el médico va a evaluar su discapacidad y sus condiciones con la evaluación de riesgos del puesto de trabajo que va a ejecutar. Y si nos dan un apto, es apto, pero también hay aptos con limitaciones y lo pone el médico y lo firma, ¿vale? Esta persona puede trabajar, pero no puede hacer no sé qué, ¿vale? O no lo pongas en una zona de la empresa que pase esto o lo otro. O no puede estar, nos pasó con un trabajador que llevaba un marcapasos y no podía trabajar cerca de electroimanes y estaba en una fábrica. Y un año después instalaron un electroimán y tuvieron que cambiarlo de zona de trabajo, ¿vale? Cuando tenemos el certificado médico, el apto o las limitaciones, eso ya es un documento legal que si la empresa tiene que hacer alguna adaptación del puesto de trabajo, lo pone ahí, ¿vale? Si te tienen que adaptar el puesto,
tienen la obligación legal de hacerlo. Y las adaptaciones del puesto no son solo adaptaciones físicas, que digo yo. A veces hay que adaptar, cambiarte de puesto o adaptar de las condiciones. Pero es verdad que tienen que encajar dentro de las políticas de la empresa, es decir, si la empresa tiene unos horarios de trabajo definidos o unos porcentajes de teletrabajo, tal, pues bueno, se pueden hacer adaptaciones, pero la obligación de mandarte a teletrabajar no la tienen. Es decir, si la empresa tiene unos márgenes, tiene un horario flexible y tú puedes trabajar entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde, pues si tú decides que, oye, que necesito trabajar de 7 a 3, pues te lo dan, ¿vale? Pero tiene que entrar dentro de lo que la empresa puede hacer. Sandra, nos preguntaban también por la cuestión de la revisión del grado de discapacidad. Nos escribían que una persona que tenía un 15% y desde hace 10 años decía que no le aceptaban la solicitud. ¿Hay algún procedimiento establecido sobre esta cuestión? El certificado de discapacidad te lo pueden dar permanente o temporal, ¿vale? Cuando es permanente y ya está. Y si es temporal, sí que permite ir solicitando revisiones. Y esas revisiones pueden ir al alza o a la baja, pero hay un tiempo determinado que tiene que pasar hasta que se puede solicitar, que creo que son 2 años, ¿vale? Porque tampoco entendemos que burocráticamente no podemos estar solicitando la revisión de un grado de discapacidad cada 6 meses, si has pasado por todo el proceso. Entonces, no sé en qué circunstancias está esta persona, pero bueno, si quiere contactar con la Fundación, en el formulario de contacto de la página web nos puede escribir perfectamente con su caso y alguna compañera lo llamará, porque tenemos además unas personas que se encargan, son especialistas, son personas con discapacidad que han pasado por todo este proceso y ayudan a las personas a ver cómo pueden dinamizar y cómo pueden, a dónde tienen que ir a llamar, ¿no? Y a prepararse. Vamos acabando ya, Sandra. Una pregunta, nos preguntaban si una persona tenía el certificado de discapacidad en su país de origen. ¿Hay algún tipo de homologación al venir a España o es función del país donde venga? Fíjate, si no hay homologación, que si tú tienes el certificado de discapacidad en Cataluña y te vienes a trabajar a Aragón, tienes que ir a Servicios Sociales de Aragón para que te hagan el certificado de discapacidad en Aragón. Ni siquiera es español. Cada comunidad autónoma pide el suyo. Y esto limita muchas veces la movilidad, porque si te quieres cambiar de provincia o de provincia, no de comunidad autónoma para trabajar, tú no tienes que volver a pasar por el tribunal, eso no hay que hacerlo, pero sí que tienes que ir a hacer unos trámites legales burocráticos a servicios sociales, pedir cita, que te la den, presentar los papeles y que te expidan el certificado. Entonces, si lo tienes en tu país de origen, ahí ya desconozco cómo es el trámite, pero tendrías que ir a los servicios sociales de tu comunidad autónoma y presentar la documentación que tengas y ver si con eso te lo permiten o no. Porque, claro, una cosa es que sea en español y te cambies de comunidad y otra cosa es que traigas un certificado de fuera, porque los requisitos, además, en cada país son distintos. Por ejemplo, en Portugal, que también tenemos fundación en Portugal, legalmente para tener discapacidad allí en su 60%, pero su 60% en sus tribunales es más o menos como nuestro 33%, quiero decir, pero cada país tiene su normativa, entonces no creo que sea homologable en ese sentido. Claro. Pues, Sandra, vamos a ir acabando. Creo que tenemos todas las respuestas, las preguntas respondidas. En cualquier caso, también nos preguntaban si le íbamos a enviar la grabación, porque las personas que habían llegado tarde, ¿vale? Vamos a enviar a todas las personas asistentes la grabación de este directo para que lo puedan volver a tener y volver a ver. Y bueno, ya te empiezan a dar, Sandra, muchísimas gracias por el chat. Así que nos gustaría hacer extensible el agradecimiento a ti, Sandra, en primera persona y también a toda vuestra fundación. Y yo a vosotros por haber contado con nosotros, a todos los participantes, que veo que son prácticamente 100. Y nada, deciros que en la página de Fundación Eurofins tenéis los programas de becas, las podéis solicitar sin ningún problema, os llamaremos lo antes posible para ver si cumplís los requisitos y podéis optar. Y cualquier duda en nuestro formulario de contacto nos ponemos en contacto con vosotros y os ayudamos. Pues muchísimas gracias, Sandra, a ti y a todas las personas que han asistido a este directo y os esperamos el próximo jueves, también a las 11 de la mañana, donde vamos a tener un directo de 5 aplicaciones para buscar empleo y no morir en el intento. Vamos a intentar buscar 5 aplicaciones igual menos habituales en la búsqueda de empleo, pero que nos pueden facilitar esa oportunidad laboral que estamos esperando. Sandra, muchísimas gracias. A vosotros, buenos días. Gracias a todos.